Hola, buenos días desde la Catedral de Palencia. Nos situamos en la girola de la catedral. Tenemos ahí en imagen la capilla de San Pedro o capilla de los Reyes Magos, una capilla ornamentada con yeso policromado, y contigua a esa capilla tenemos la capilla de San José, festividad que celebramos hoy, día 19 de marzo. Esta capilla tuvo en origen una advocación a las 11.000 vírgenes, a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Pero en el siglo XVIII se cambió la advocación a la de San José, puesto que el patrón de la capilla, el patrono, era el obispo don José Luis de Mollinedo, que aparece su enterramiento sencillo en el suelo de la capilla. Ahí podemos ver en latín el nombre de José Luis de Mollinedo. Este es el artífice, este obispo es el artífice del Palacio Episcopal de Palencia o del enlosado de la catedral. Obispo que murió en el año 1800. Y ahí tenemos en pantalla esa tabla de el martirio de Santa Úrsula de las 11.000 vírgenes, que debió ser el primitivo retablo de esta capilla. Bien, el retablo que preside hoy es del siglo XVIII, es un retablo de época neoclásica, de la época de este obispo, donde participaron varios maestros, ¿no? El maestro que diseña el retablo se llama Joaquín de Olavarrieta, un maestro vasco. El que ejecutó, el que hace ese ensamblaje de jaspes, de mármoles, es Jorge Balce, es un decorador del rey. El dorador, esos dorados que aparecen, se deben a Andrés Peralta, y el marco donde se ubica el lienzo de San José con el niño, pertenece a Manuel Bahamonde, es el que lo ejecutó. El retablo neoclásico es un característico retablo neoclásico que en esta época lo que se hace es imitar y volver al mundo clásico, a la época de Grecia y de Roma. Es un retablo sencillo de un cuerpo con pilastras corintias que remata en un frontón triangular. Bien, el lienzo se debe a un pintor que se llama Jacinto Gómez, un pintor de la época de Goya, un pintor que muere en 1812, o sea, años antes de morir Goya. Goya muere en 1828, pintor, como digo, de época neoclásica, donde se buscan unas composiciones pues muy simétricas, muy equilibradas, una composición triangular que podemos ver ahí en San José sujetando al niño, con una pincelada prieta, nada que ver con esas pinceladas más de mancha, pincelada suelta, con mucha mancha, como se hacía en época de barroco, como Rubens, por ejemplo, sino que vemos que es una pincelada muy prieta, ¿no? Bien, y unas tonalidades bastante frías, de colores fríos. Bien, ahí vemos en pantalla a San José con el niño y una serie de ángeles alrededor. Y vemos que está en el taller de carpintero, puesto que San José era carpintero, ¿no? Ahí podemos ver al lado del ángel una mesa donde hay unas tenazas, o ahí vemos diferentes instrumentos de carpintería. Y apenas imperceptible, en esa especie de banzo, en letras negras está la firma del pintor Jacinto Gómez, pintor de cámara de Su Majestad, 1794. O sea, está la firma del pintor y el año que la ejecutó, aunque en la documentación pone que el cuadro se encarga a Mariano Salvador Maella, uno de los grandes pintores de esta época. Sin embargo,
pertenece a este pintor contemporáneo Francisco de Goya, y que trabajó, por ejemplo, en 1798 haciendo unos retablos colaterales en la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid, muy conocida por los frescos del techo de Goya. Bueno, un buen testimonio de arte neoclásico en la Catedral de Palencia, con la figura de San José. Al ser el patrono José Luis de Mollinedo, pues cambia esa vocación a San José, un santo que a partir del siglo XVII empieza a tener mucha importancia en España y empiezan a aparecer muchas representaciones como protector de la Iglesia. Empiezan a aparecer también muchas cofradías, ya desde finales del siglo XVI, pero sobre todo a partir del siglo XVII, San José adquiere gran importancia, ¿no? Hay que recordar cuadros de Murillo, de San José con el Niño, o, por ejemplo, en ámbitos más locales y en escultura, pues podemos recordar como en Astorga hay una cofradía de San José que en 1622 encarga un San José al escultor Gregorio Español, un escultor natural de Cisneros, de Palencia, que trabaja su vida en Astorga y en Santiago de Compostela. Bueno, pues sin más, nos despedimos de esta capilla de San José para celebrar esa festividad aquí en la Catedral de Palencia.